Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy nos sumergimos en el fascinante pero también un poco turbulento mundo del cine y las series, porque tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar y que sinceramente tiene todos los ingredientes para ser un auténtico culebrón, tanto en la pantalla como fuera de ella. Vamos a hablar de Kanyaman, de su esperado regreso a la actuación con el legendario personaje de Sandokan, y de las sombras que, según los últimos reportes, planean sobre el inicio de este ambicioso rodaje. Así que si eres fan de Kanyaman, te interesa el mundo del espectáculo o simplemente te gusta estar al día de lo que se cuece, quédate con nosotros porque esto promete ser intenso. Y por supuesto, antes de empezar, te recuerdo, si aún no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, que siempre vienen cargados de información y entretenimiento. Dale al botón de suscribir y activa la campanita. El título que hoy nos ocupa es bastante directo y ya nos adelanta la temática: Kanyaman envuelto en polémica. El rodaje de Sandokan arranca entre sombras. Y la verdad es que no es para menos. La expectativa por ver a Kanyaman interpretando a Sandokan, el pirata de Malasia que conquistó a generaciones, es altísima. Después de su éxito en series turcas y su incursión en producciones italianas, este proyecto se presenta como un salto a la fama internacional a lo grande, reviviendo un clásico que muchos recuerdan con cariño. Sin embargo, como suele suceder cuando hay tanto dinero, talento y egos involucrados, los inicios nunca son fáciles. Y parece que el rodaje de Sandokan, lejos de ser un paseo triunfal por las selvas y mares de la ficción, está teniendo un comienzo complicado. Los rumores y las informaciones que han ido saliendo a la luz en las últimas semanas pintan un panorama que dista mucho de la imagen idílica que uno esperaría de un proyecto de esta magnitud. Para empezar, hablamos de una producción que se ha retrasado varias veces. Y cuando un proyecto se pospone una y otra vez, suele ser un indicio de que hay problemas de financiación, de guión, de logística, o una combinación de todo ello. En este caso parece que los inconvenientes han sido de diversa índole, y han afectado directamente al arranque de las grabaciones. Uno de los puntos más sensibles y que ha generado mayor revuelo es precisamente la figura de Kanyaman. Si bien es el gran protagonista y la estrella que atrae todas las miradas, también parece ser uno de los focos de los problemas. Se habla de supuestas exigencias de última hora, de desavenencias contractuales, e incluso de dificultades para coordinar su agenda con la del resto del elenco y el equipo técnico. Es cierto que las estrellas de Hollywood, y Kanyaman aspira a ser una de ellas, a veces tienen peticiones muy específicas. Pero cuando estas peticiones se convierten en un obstáculo para el desarrollo normal de la producción, es cuando surgen las polémicas. Y aquí es donde entra la parte de envuelto en polémica. No se trata solo de rumores aislados, sino de informaciones que parecen provenir de fuentes cercanas al rodaje, de medios especializados en el mundo del espectáculo que están siguiendo de cerca cada movimiento. Se habla de un ambiente de tensión en el set, de cambios de planes constantes y de una incertidumbre generalizada sobre cómo van a lograr sacar adelante esta superproducción. Además de los supuestos roces con el actor principal, también se rumorea que hay dificultades en la elección del resto del elenco. Conseguir a los actores perfectos para acompañar a Sandokan, para darle vida a los personajes secundarios que son cruciales para la historia, también ha sido un desafío. Y cuando las piezas no encajan a la perfección desde el principio, el rompecabezas se vuelve mucho más difícil de armar. Otro aspecto que ha generado controversia son las expectativas sobre la serie en sí. Sandokan es un personaje con una carga histórica y sentimental muy fuerte para muchos. La interpretación de Kabir Bedi en la versión de los años 70 es icónica, y compararla con la de Kanyaman es inevitable. Esto pone una presión adicional sobre el actor y sobre el equipo creativo para no solo estar a la altura, sino para superar las expectativas y ofrecer una versión fresca e innovadora sin defraudar a los fans más nostálgicos. El hecho de que el rodaje haya arrancado entre sombras sugiere que, aunque las cámaras ya estén grabando, no hay una seguridad total sobre el futuro del proyecto. Esto podría significar que los problemas no están resueltos del todo, que hay decisiones importantes aún por tomar, o que la producción se está llevando a cabo con una discreción extrema para evitar que las malas noticias sigan saliendo a la luz. Y no olvidemos el aspecto financiero. Las producciones de este calibre requieren de inversiones millonarias. Cualquier retraso, cualquier problema que obligue a modificar planes o a repetir escenas, se traduce en un aumento de los costos.
Y cuando el dinero escasea o las deudas se acumulan, el ambiente de trabajo se vuelve tenso y las presiones aumentan exponencialmente. Lo que está claro es que esta situación genera muchas preguntas. ¿Podrá Kanyaman superar las expectativas y consolidarse como el nuevo Sandokan? ¿Logrará el equipo de producción sortear todos estos obstáculos y entregar una serie de calidad que esté a la altura de la leyenda? Las polémicas iniciales afectarán la percepción del público antes de que la serie siquiera se estrene. Es un momento delicado para todos los involucrados. Por un lado, está la ilusión de revivir una historia que ha marcado a muchas generaciones. Por otro, la cruda realidad de una industria que es tan glamurosa como implacable. La carrera de Kanyaman está, en gran medida, ligada al éxito de este proyecto. Un fracaso o incluso un éxito tibio podría tener consecuencias importantes en su proyección internacional. Lo que podemos hacer nosotros, los espectadores, es mantener la calma y esperar. Es fácil dejarse llevar por los titulares y los rumores, pero hasta que no veamos la serie, hasta que no tengamos la oportunidad de juzgar por nosotros mismos, es prematuro sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, no podemos ignorar que estas sombras que rodean el rodaje son un factor que inevitablemente influirá en la percepción pública del proyecto. Personalmente tengo mucha curiosidad por ver cómo se desenvuelve Kanyaman en este papel. Creo que tiene el carisma y la presencia escénica necesarios, pero Sandokan es un personaje complejo, con matices que van más allá de la mera acción. Veremos si logra darle la profundidad que requiere. En fin, la historia de Sandokan, el pirata que desafió al Imperio Británico, parece estar teniendo su propia saga de aventuras y desventuras antes incluso de que la veamos en nuestras pantallas. Esperemos que a pesar de las polémicas y los inconvenientes iniciales, el resultado final sea una producción digna de la leyenda que representa y que Kanyaman logre dejar su propia huella en la historia de este icónico personaje. Para resumir, hoy hemos hablado de Kanyaman y las controversias que rodean el inicio del rodaje de la nueva serie de Sandokan. Hemos explorado los rumores sobre supuestas exigencias del actor, los retrasos en la producción y las dificultades para armar el elenco, todo ello teñido por la alta expectativa que genera revivir a un personaje tan querido. Parece que el camino hacia el éxito no está siendo fácil, y las sombras que mencionaba el titular siguen planeando sobre este ambicioso proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que la información les haya parecido interesante y que hayamos arrojado algo de luz sobre esta polémica que está dando tanto que hablar. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kanyaman es la elección correcta para Sandokan? ¿Les preocupan estas polémicas iniciales? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que seguiremos trayéndoles contenido fresco y relevante cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.